Bueno, y como les decía, estoy acá con Mora Salzman. Es un honor para mí tenerte en mi programa, Mora. Bienvenida a Radio del Sur, bienvenida a Solo se trata de sentir y te presento un poquito y si me queda algo, continúas vos. Consteladora familiar y docente, formada en PNL, en constelaciones familiares individuales. Hay algo de antropología también, ¿no? Y Así es. bueno, actualmente es docente, formadora en constelaciones familiares en Rosario, que también nos vas a poder contar un poquito, pero bueno, ya te doy la entrada, así que bienvenida. ¿Cómo estás, Mora? Bien, Gise, bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, por la presentación. No, por Así favor, que a vos por aceptar. Ya que conocemos un poquito de nuestro trabajo, pero me parecía sumamente valioso poder contar con vos para que la audiencia pueda conocer de tu experiencia, Mora, no solamente como consteladora familiar, sino también cómo mirás y cómo abordás desde tu trabajo y desde tu trabajo desde que empezaste, ¿no? ujú. Lo que significan las infancias, ese abordaje y esa experiencia que te llevó a trabajar de una manera y no de otra, ¿no? ¿Cuáles fueron también los factores que te acompañaron para ampliar esta mirada más allá de esta filosofía que nos acompaña, que ya vas a contar cómo lo iniciaste y qué te llevaron, digamos, cuáles son las cosas que te llevaron a las constelaciones familiares y a partir de ahí, cómo eso te fue ayudando a tener otra mirada de las infancias. Sí, bueno, hablando de infancias, puede ser que se escuchen por ahí porque andan ahí atrás compartiendo el espacio. Vamos a, como te escuchaba, digo, bueno, ¿por dónde empezar? Porque si uno va uniendo, ¿no? Hacia atrás, de alguna manera, bueno, también nos lleva a la historia de vida en general, ¿no? Así es, así es. Llegué a las constelaciones por una crisis personal, como creo que llegamos la mayoría, ¿no? Sí, así es. Estaba yo estudié antropología, mi primer formación hice hasta el último año de la carrera y bueno, siempre de alguna manera con algún tipo de crisis, ¿no? Con, con el para qué, con un montón de cuestiones de la institución. En una de esas crisis, un amigo me dice, estoy meditando en un grupo, ¿querés venir? Estamos cerrando en el parque una meditación. Yo nunca había meditado y era algo que también de alguna manera estaba como, yo venía de otra línea Claro, de ¿qué es trabajo, de otro esto? mundo, ¿qué es Mm. esto? Que están ahí. Bueno, vamos, viste, también esto tienen las crisis ahí que aparecen recursos que en otro momento probablemente no hubiéramos tomado, ¿no? Y bueno, ahí llegué al parque, a ese grupo y fue para mí un antes y un después. Continué con esa persona meditando en grupo y comencé, bueno, eso me llevó al Reiki y eso me llevó a hacer un instructorado de yoga, que fue como mi primer trabajo empezando a coordinar grupos acá en casa, coordinando pequeños grupos de yoga y de meditación. Y en ese proceso, ese mismo grupo de gente que, viste, te recomiendan y vas haciendo ya esa red, llegué a un taller de constelaciones. En el 2009 las conozco a través de Mario Cosiner, que es un psiquiatra que está en Brasil en ese momento también, después volvió, él se formó con Tiu también. Y bueno, y a partir de allí fui varios años a los talleres y después de esos años empecé como, bueno, el proceso, ¿no? De formación, como facilitadora y después como instructora y bueno, y aquí estamos, ¿no? Y te diste el lujo de decir, bueno, voy, primero participo, primero conozco, estuviste ahí como bastante, ¿no? Sí, Hasta que dijiste, bueno, esto, por acá voy. sí, sí, también, con bastante, como con esta parte que quiere, ¿viste? Que quiere ir y con esa parte que no. Eh,
mi compañero Facundo había empezado también ya la formación, entonces llegó a casa, literalmente venía de cada módulo con toda esa información y yo también ya la iba como tomando y bueno, así fue que arranqué como un proceso personal también, ¿no? Decía que no iba a ser consteladora, que no iba a trabajar con las constelaciones, que era para mí y fue así, ¿no? Fue realmente darme también ese tiempo, ese espacio. Y bueno, de a poco se fue como dando ese proceso de empezar a trabajar con la herramienta. Y qué importante este tiempo y este espacio que vos decís, porque en realidad eh, pensar solo en trabajar en constelaciones sin tener esta duda primero, ¿no? De decir, bueno, no sé si voy a trabajar o no, pero tiene que pasar por mí y tiene que pasar por mí para tener una comprensión mayor, ¿no? Y claro que las crisis traen oportunidades y que las crisis traen muchos recursos, ¿no? Porque es ahí donde uno se encuentra con toda su historia y qué es lo que nos enseñan, esto de poder tener una mirada más amorosa a toda esta historia que nos habita, a toda esta historia que hace que hoy estemos acá y no en otro Sí, lugar. sí, y Inevitable. en mi caso también conocer la historia, porque yo en ese momento habré tenido 21 22 años en ese momento y bueno, y fue creo que recién a esa edad también de empezar a preguntar, ¿no? Y a darme cuenta que muchas de las elecciones y de las rebeldías y de las cuestiones que creía que eran mías no eran tan mías, ya habían estado antes y también eso, bueno, trae mucha fuerza y trae mucho de todo también, ¿no? Como atravesar un poco de todo, pero hubo muchas personas también, muchas otras herramientas, porque fui por varios lugares también nutriéndome y bueno, acompañándome en ese proceso. Y bueno, y llegó cuando una, viste, que dice, bueno, yo ya vi un montón de Ujú. cosas, trabajé un montón de cosas, sé que sigue habiendo. Bueno, fui mamá y ahí como que todo esto Uh. que una vio desplegado, acá apareció. También en esto, ¿no? De las infancias, como que también el movimiento de un poco lo que nos trae hoy a la charla tiene que ver de nuevo con haber pasado por el cuerpo esa experiencia de maternar, de llevar a alguien, ¿no? Sí, y Dentro seguramente te está escuchando alguna mujer que está cursando un embarazo o tal vez una mamá con una criatura muy pequeña o está en plena crianza. Vos también tenés una hija pequeña. Y bueno, ¿cómo podrías contarle de esta mirada a una mamá que, que no está mm, empapada en las constelaciones, en la filosofía de las constelaciones familiares, y de pronto, bueno, está en un mundo en el mundo incómodo de la maternidad, ¿no? Que sí, es un poco no el que así, nos muestran las propagandas, ¿no? tal. Un poco también desmitificar esa mirada de la maternidad como idealizada, ¿no? Y también Mm, como para mí, por lo menos fue atreverme a poder bucear en el otra cara de la maternidad, ¿no? Que tiene que ver con todo esto justamente que a veces se naturalizó, no se habló en la historia de la familia, sobre qué lugar o cómo las mujeres de nuestra historia atravesaron también esos lugares, si estaban solas, si estaban acompañadas. Creo que estamos en un momento en donde la crianza y la maternidad también gracias a que fue como fue para nuestras madres y nuestras abuelas y gracias a todo eso que pasó podemos hoy con otra base preguntarnos o repreguntarnos otras cuestiones y socialmente hay otra apertura también para eso, ¿no? exacto, sí. Eh, y creo que en mí fue como volver a mirar de nuevo esa historia y esas mujeres, pero ahora desde otro lugar porque estaba ahí, ¿no? En esos zapatos un poquito más y decir, uy, ¿cómo hizo mi mamá con esto? ¿No? O sea, empezar a abrir preguntas, no hacerlas, sino como para poder atrevernos a abrir ya esas preguntas, porque creo que la maternidad en todos los planos, ¿no? Desde lo físico, lo emocional, es una instancia de mucha apertura, de mucha revolución.
que tampoco creo que socialmente en lo general se lo considera así, en cómo están hechas, ¿no? Las Mm, leyes laborales, en cómo están hechos los tiempos para poder, Exacto. ¿no?, darse ese tiempo, pero creo que trae tanta información de esto, ¿no? Sobre todo de lo no mirado, de lo no dicho, de lo que fue difícil, y también tanta fuerza, porque, bueno, es como una forma de volver a conectar también con esa fuerza de la vida que viene a través de esta historia, la conozcamos o no. Entonces, como a mí Así me es. gusta esto de cómo dimensionar, yo a veces digo, me subo a un dron, ¿no? Y miro desde esa otra perspectiva y ver que, bueno, no solo es que está este ser que llega, hay una relación acá entre dos o entre tres, ¿no? Con la pareja, sino que está toda esta historia, de todo el sistema que se empieza todas las raíces que se empiezan a trasplantar o que necesitan trasplantarse de una Tal cual. maceta a otra, ¿no? Hacer más espacio para esto que viene, para esta vida que llega. Creo que nadie empieza de cero, ¿no? Esto de Mm, decir, bueno, uno puede empezar algo nuevo, pero con todo lo que trae. Eh, Digo esto porque muchas veces, por el mismo enojo, por el mismo sí, enojo o disconformidad de cómo fue la crianza, de cómo fueron las decisiones, de cómo fueron las relaciones. Hay tanto enojo que, bueno, yo borrón y cuenta nueva y yo empiezo de cero con mi vida y acá, de acá para atrás no ha pasado nada. Y cómo inevitablemente se cae en los mismos lugares, es imposible, es negarnos a nosotros mismos, es sentir que no vamos a ir a ningún lado, pero bueno, cuesta muchas veces en situaciones donde han sido muy dolorosas, donde el pasado ha sido muy traumático, donde las experiencias eh, han, han preferido borrar, ¿no? De alguna manera. Y, y entonces, digamos que la invitación a mirar ya es más cuidadosa también, ¿no? Pero qué importante poder animarse a mirar y pedir ayuda para poder animarse a mirar. No hay otra forma, es ahí mismo, sabemos dónde podemos encontrar la fuerza para hacer algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Me gusta decir algo nuevo y no encontrarnos con el deseo del opuesto porque, viste, estos opuestos que se sí, atraen y que sí. nos enlazan Sí, sigo nuevamente. mirando, ¿no? Sigo mirando de alguna manera, en el opuesto sigo también oponiéndome a ahí. Y me parece esencial eso. Muchas veces llegan personas con esto, ¿no? De quiero cortar esto de raíz. Y yo digo, bueno, en realidad para mí desde la mirada, desde como, es como lo contrario, ¿no? En vez de cortar es permitir que se profundice más todavía la raíz, ¿no? Solo así el árbol puede como crecer con más fuerza hacia arriba. Si yo corto se cae todo, ¿no? Exacto. Como poder reconocer también el contexto del cual venimos, porque yo hoy es muy fácil decir, la abuela era una sumisa. Y sí, bueno, pero ¿qué implicaba eso en ese contexto? ¿No? ¿Qué Mm. sucedió allí? Como poder hacer, no ir como a este mapa y entrar realmente ahí, como al territorio y poder ver ese contexto, porque no es lo mismo este contexto que aquel, ¿no? Que hace 100 años atrás. O el contexto en mi generación, recién mis padres fue la generación que se empezaban a separar y a divorciar y no había tantos y era todo un proceso. Fue eso que ahora es como cuando una pareja más tradicionalmente está junta, es extraño, ¿no? Entonces es importante para mí contextualizar también en esa mirada y como siempre digo, para mí no es tanto, es como el ejercicio de ablandar esa mirada, ¿no? Cómo miro lo que miro, porque el pasado fue lo que fue, Exacto. pudieron lo que pudieron, hubo lo que hubo, no hubo, pero si yo miro de una manera, sucede una cosa en mí y si miro de otra, sucede algo a veces completamente diferente, ¿no? Me gustó esto que Y hiciste, esto que dijiste de mirar como desde arriba, como desde un dron. Y, y me imaginaba cada familia.
y cada descendiente y todos los que llegaron antes, como viéndolos en cada etapa también, ¿no? Poder ver a esta abuela adolescente, esta abuela que fue niña, esta abuela que nació o abuelo, y así con cada persona del sistema familiar. Y esto que vos decís que es tan importante, es cómo era el contexto ahí, cómo era la situación, qué Sí, hizo, ¿no? Que esto se desarrolle de esa manera, cómo fueron esas decisiones. Como sabemos, las sí. decisiones no son tomadas el 100% en el presente, sino que tienen que ver con cómo algo también nos trae a decidir una cosa y no otra, y bueno, ahí es donde siempre pensamos, ¿no? ¿Hasta dónde tan libres estamos Sí, y cómo, siendo? hasta dónde tan libres y cómo esto repercute tan inconscientemente. Yo recuerdo unos meses antes de quedar embarazada, tenía como un miedo a la maternidad, ¿no? Y trabajando en un seminario de constelaciones, una de las cosas que surgió fue que este miedo no era solamente mío, sino que también estaba en resonancia con una historia de mi familia que tiene que ver con que una hermana de mi abuela muere en el parto dando a luz, Mm, ella y su bebé. Y entonces yo me conecto con esa historia, trabajo esa historia, que yo ya la sabía. Eso es importante para mí también, ¿no? Como darme cuenta que aunque venía trabajando y ya sabía cuestiones desde, a veces desde un lugar racional o inclusive habiendo hecho algún tipo de contacto emocional, hay cuando es como un tiempo en donde va llegando al cuerpo, ¿no? Esa información, donde va decantando. Y por eso para mí también en las infancias que hay tanto cuerpo y tanto sentir, nos trae tanto de esto de nosotros también, de lo que nos desconectamos de sentir, pero que nosotros también estuvimos ahí, siendo puro cuerpo y puro sentir, como son los niños y las niñas, ¿no? Entonces, creo que también traen mucho eso. ¿Cómo era esto de estar en ese lugar de tanto sentir y de, ¿no? Y recuerdo que trabajando ese miedo y como pudiendo registrarlo eh, en mí como una parte de mi historia, pero también como algo que ya había pasado, ¿no? Como un peligro que ya había pasado, ese miedo transmutó y transmutó en unos meses quedarme embarazada, ¿no? qué Más bárbaro. allá de otras cuestiones, pero digo, como también, aunque no sepamos la historia, Sí. muchas veces esto está y está y nos va como una lucecita ahí también marcando, bueno, para dónde, ¿no? Y cada niño y cada niña trae también algo para ese papá, para esa mamá, para esa familia, algo de lo que tampoco miramos nosotros, ¿no? Sí, y esto que vos decís que importante, porque lo racional, eh, bueno, es un poco también lo que nos vamos contando y lo que vamos resolviendo de acuerdo a las interpretaciones, y cuando uno le pone conciencia a algo también ayuda, pero hay algo que no escapa, digamos, que si persiste en nosotros está en este lenguaje corporal y en esta memoria celular, ¿no? Que también va de generación en generación. Y qué importante, y hablando de la niñez, que tengan ese permiso a sentir, porque la niñez eh, no es la misma hoy que la de hace 50 años atrás, ni 20, eh, creo que ya ni 5, porque cambia permanentemente y hay cuestiones que han favorecido y otras que tal vez hayan encrudecido o tal vez cerrado en algunos aspectos algunos niños o algunas niñas que no sienten este permiso, ¿no? De sentir, pero va más allá de que le digan, no, mira, si podés emocionarte o no. Creo que es inevitable que puedan mirar esto que les pasa a los padres, ¿no? Y sabemos que muchas veces la sintomatología de los niños tiene que ver con lo que los padres no pueden mirar, en esto de cerrarse a determinadas emociones y seguir adelante, ¿no? Y cómo eso también cómo eso también impacta en la salud, ¿no? En la salud y en las emociones
de los niños y las niñas, Mora. No sé cuál es tu Sí. experiencia o si tenés ahora, bueno, tenés una niña de 6, ¿tiene? ¿6? 6 cumplidos hace poco, Y sí. bueno, hay mucho para contar en ese sentido, ¿no? Cómo es esta experiencia, pero también con otros niños con los cuales tal vez tuviste la Sí, posibilidad de trabajar. sí, sí. Es como mientras te escuchaba, se van apareciendo, viste, como un montón de secuencias que a mí me gusta como observar, ¿no? Entrenar esto de la observación, sin juicio, sin como disponerme a observar. Y es muy interesante cuando uno va a la plaza, al parque, o nosotros fuimos a un espacio en donde se trabajaba sistémicamente cuando ella iba al jardín. Y y las familias estuvimos dentro 5 meses en el proceso de adaptación, dentro de la institución, participando desde un lugar de observador, o sea, para que el despegue, con cada familia tenía su tiempo y su proceso de adaptación, que en realidad era la adaptación para los padres y las madres, no para las niñas. Ujú. Eh, y en ese proceso se trabajaba con toda la familia o con quien estuviera ahí para ver qué justamente qué estaba trayendo ese niño o esa niña para poder trabajar, para poder quedarse de una forma más cuidada en el espacio, ¿no? Y entonces ese espacio, el espacio de la plaza, lo que va pasando con los amigos que también van teniendo hijos y poder como observar cómo todo el tiempo los niños están mostrando eh, lo emergente, Mm. ¿no? Porque es impresionante, desde cosas chiquititas como esto, ¿no? Si mamá eh, está nerviosa, cómo están los hijos, desde lo que pasa entre ellos, entre los niños, cuando vos mirás ciertas situaciones de conflicto, cómo resuelven el conflicto y qué es, ¿no? De qué es lo que está sucediendo ahí, si observás cómo están los que lo están acompañando, o qué pasa después cuando el niño va al banco donde está su mamá y ves cómo se van repitiendo, ¿no? Estas dinámicas, cómo según cómo fueron cuidados, mirados, escuchados, sentidos y cuánta validez se le ha dado a su necesidad, cómo ha sido, a mí me gusta mucho esto que trae Thomas Hubble, ¿no? De la coherencia entre él, ¿no? Como él trabaja mucho esto de la coherencia y eso se ve mucho en las infancias. Yo le puedo decir a mi hija que estoy tranquila, pero si yo no estoy tranquila, ella va a escuchar una cosa y va a sentir otra. Y en esa doble vía empieza a generarse irritación, confusión, inseguridad, ¿no? Empiezan a generarse, por supuesto que hay diferentes niveles según las diferentes situaciones, ¿no? Así es. Pero hay tanto nivel de apertura y de vulnerabilidad y de amor, ¿no? En las Mm. infancias. Hay tanto amor ciego, diría Hellinger, ¿no? Tanto amor que desborda que si no hay adultos que puedan poner un límite, contener, escuchar y poder como generar ¿no? un recipiente para que eso pueda, pueda circular en un sistema, empiezan a aparecer muchos síntomas. Esto de poder Y respetar, ¿no? De poder respetar todo, los propios procesos, de poder aceptar. Y esta coherencia de la que hablas es real, ¿no? Y pareciera algo tan simple, pareciera algo que debería, que debería ser propio y debería estar absolutamente en todas las relaciones, y sin embargo, cuesta mucho mantener esa coherencia y esto que vos comentás que se ve en la calle, que se ve en el colegio, que se ve en la familia, tiene que ver muchas veces con estos niños o estas niñas que están ahí por ponerse los zapatos de los padres, ¿no? Sobre todo cuando hay adultos que no están pudiendo con su presente, con adultos, con progenitores que están más en una batalla que en una separación de pareja, en donde no pueden comprender que siguen siendo padres, esto de no haber dejado de ser niños nunca, ¿no? Porque, o sea, hay algo que es la exacto. paternidad y que eso tiene que ver con el adulto.
más allá de que sigan en pareja o no. Y estas batallas que se dan, me sale este nombre porque realmente las veo así muchas veces, eh, ponen en juego este amor ciego de los niños, ¿no? ¿Estoy Sí, con mamá o estoy con papá? Y si estoy con mamá, no voy a estar con papá, entonces, ¿qué hago con esa culpa? ¿Cómo puedo pagar esto, ¿no? sí. Y es impresionante lo que Sí, o la ocurre veo a ahí. mamá que no puede con lo que le está pasando, que no Mm, puede con su trabajo, que no puede y entonces la ayuda un poquito. Y por supuesto, ¿no? Que esto es inconsciente, pero a mí me parece muy importante esto que decíamos antes, ¿no? O sea, hay algo de la proyección, de lo que a mí me faltó, entonces yo le quiero dar a mi hija o a mi hijo mm, lo que yo no tuve. Y eso nace de un lugar muy genuino y muy válido, que tiene que ver con la reparación, ¿no? Con poder dar algo que a mí me hubiese gustado. Lo que ahí sucede es que, y a mí me pasó, ¿no? También como mamá. Bueno, yo tuve padres que trabajaron como la mayoría de nosotros, trabajaban mucho, y entonces yo como mamá quise estar presente, tenía un trabajo que me lo permitía, y de hecho lo estuve. mm, Amber fue al jardín, nuestra hija fue al jardín cuando tenía 3 años, casi 3 años. Todo ese periodo, esos primeros años, estábamos o el papá o yo o alguna tía o alguna, pero estábamos principalmente nosotros, ¿no? En un momento empezó, ¿no? Esta confusión entre mi niña y mi necesidad mm, de mamá y tal su cual. necesidad de espacio. Y en esas dos necesidades, que no, en esa proyección de lo propio ahí, empieza a generarse esta tensión que aparece de un montón de maneras, ¿no? Tanto los niños como los adultos. Y entonces esas tensiones después que nacen en la familia, después se llevan a la escuela, se llevan al club, se llevan, o sea, esas tensiones viajan a los otros Mm, espacios. Entonces se empieza a generar unos enredos tremendos, ¿no? Unos nudos ahí en esos hilos. Pero si yo puedo como, por eso para mí es muy importante y pasa mucho sobre todo cuando las mamás primerizas, cuando llegan al espacio, a veces las parejas, que el foco está puesto mucho, mucho ahí en la necesidad de mm, los niños. Y es, bueno, ¿y vos? mm. O sea, si yo respeto, si yo hablo del respeto en la crianza, de la crianza respetuosa, bueno, ¿y vos cómo te estás pudiendo respetar vos? Porque quiero que mi hijo se alimente de tal manera, bueno, ¿y cómo te estás alimentando vos? Porque lo que va a mirar es, si yo no como, ¿no? Si yo digo come, 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 pero yo no como, ahí de nuevo, ¿no? El mensaje Exacto. que confuso. Entonces, es todo un arte este Es un arte, es un de cómo no arte. descuidarse y mirarse y a la vez poder acompañar y a la vez cada edad, creo que va trayendo cada edad nuestra también, ¿no? Hay una frase que a mí me ayudó mucho, ¿no? Decía Joan Garriga, los hijos con que sean importantes es suficiente, no más que eso. Y cuánto alivio trae porque todo lo que uno pueda agregarle a eso no es más que una carga para ellos, porque un hijo que sea tan indispensable para el desarrollo de esos padres, mi razón de vida, es lo único que me Sí, importa sos vos, es sí, un peso tremendo. Lo que sí. pasa es que creo que esto no se pensaba antes, ¿no? Esto era algo que, no sé Antes si no lo más... existía la niñez, nuestros abuelos No, trabajaban desde niños, no existía el concepto de niñez, se exacto. trabajaba, más o menos a la medida que iba ya pudiéndote manejar más o menos solo, empezabas a trabajar. No, recién creo que la generación de mis padres empezaron como a más o menos a aparecer esto de las infancias Sí. como, si no eran como adultos chiquitos que todavía no habían terminado de crecer, pero no estaba este concepto de infancia como está hoy, ¿no? Me parece recordar estas fotos de nuestros abuelos, eh, de estos pantalones cortos, ¿no? En los niños y que de pronto llegaba el momento de ponerse los pantalones largos, pero también, aunque sea un pantalón corto, ¿no? Esos zapatitos, esa camisita, eso que te convertía eh, en un, y bueno, hacete cargo, ¿no? Había algo ahí, había algo muy armadito también,
que comprimía un poco y direccionaba este sentir, este permiso de poder decir lo que sucedía, de poder tener un espacio propio. Y creo que esa misma imposibilidad o esas mismas limitaciones han llevado a que, como vos decís, ¿no? Gracias a todo lo que sucedió hoy estamos pensando diferente, pero como esos procesos también hicieron fuerza para que se empiece a mirar de otra manera, ¿no? Y en algunos sectores, ¿no? Porque recién digo, bueno, trabajaban, porque en pasado esto sigue pasando, ¿no? Y hoy mucho en las infancias. En realidad, eh, estamos hablando de alguna manera en infancias privilegiadas, ¿no? Porque esto sigue sucediendo, porque hay una necesidad, ¿no? De las familias que esto Mm, siga sucediendo. Y esto también me parece importante, porque, porque a veces, si no, desde ciertos lugares se mira, ¿no? Juzgando aquello. em, no recuerdo una vez en qué grupo surgió esto, pero decían el juicio hacia la no higiene, ¿no? Hacia la no limpieza. Y decís, bueno, pero si vas a esa casa, ¿no? Y hay 10 personas viviendo en una sola habitación y hace frío y no tienen eh, ropa de abrigo, ¿cómo miro ahí ¿no? claro, ¿Cómo cada esta cuestión que primera. sucede, qué está primero? ¿Cuáles son las necesidades? Todo esto que estamos hablando tiene que ver entre nosotras dos que estamos hablando y probablemente los que escuchan, que tenemos ciertos recursos primarios cubiertos. Eso está primero. Yo no puedo pensar en todo esto que estamos hablando tiene que ver con que hay una necesidad, ¿no? Del cuerpo, del descanso, de la comida que está cubierta como para poder también empezar a mirar otras cuestiones. Pero si eso no está, eso está primero, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es importante de mencionarlo, Sí, claro que porque sí. sigue Y siendo un contexto muy complejo hoy en día, ¿no? con esto que Con vos esto. traes del trabajo y del impulso a la creatividad y del placer que da el mismo hacer, cuando ese hacer tiene que ver con lo que vamos siendo día a día, con lo que descubrimos que somos y a partir de lo que somos podemos hacer. Y qué lindo suena, ¿no? Porque cuando uno lo lleva de ese modo, la creatividad pareciera que se multiplica, el bienestar también y se multiplica también hacia más personas, ¿no? Pero también tenemos otros espacios, otras poblaciones en donde no existió ese impulso de la creatividad porque hubo muchos momentos de disociación, acompañados por el frío, acompañados por la violencia, acompañados por la desolación, por la discriminación. Y de pronto, no solo eso, Mora, sino que también lo vemos, que ya han pasado más de una generación así, y que no conocen ese impulso de la creatividad porque eh, toman sin saber cómo tomar y no creyendo en las propias posibilidades de tener un impulso creador que te lleve a hacer algo y que ese algo sea un servicio, sea, digamos, un trabajo que desarrolle un producto que le pueda servir a alguien más. Cuando se pierde esta capacidad de creación para estar al servicio de la sociedad, eh, y eso se pasa de generación en generación, estamos en un grave problema y creo que hay una población, no lo podemos negar también, que tiene que ver con eso, ¿no? Así como poblaciones en donde la niñez no es niñez porque están trabajando también, tenemos a la vez esta carencia de impulso creador y que viene de ese estado de congelamiento, ¿no? Desde no Sí, darme cuenta de lo que me fue pasando porque fue muy duro. sí, 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 y es interesante porque los extremos se unen, ¿no? Y pensaba también en el otro extremo, donde hay muchos recursos materiales, pero Sí, hay mucha ausencia. Y, por ejemplo, hay mucha tecnología acompañando esa ausencia. Entonces, paradójicamente, de alguna manera son dos extremos, pero en esos dos extremos
se une de alguna manera en niños ¿no? Que hay adultos ausentes por una cosa o por otra, ¿no? Exactamente. Y ahí hay algo de la conexión con la propia vida que se pierde desde muy temprana edad. Y cuanto más temprano es esto, más precisamos restaurar en el tiempo, más se enquista, más se cristaliza también esto dentro, ¿no? Y, y esa creatividad yo la conecto mucho también, ¿no? Con este pulso de vida, este movimiento Es- vital, ¿no? mm, Que bueno, en los niños está ahí, en todos está ahí. Es el pulso que nos trajo a la vida, ¿no? El tema es que qué huequito tiene, ¿no? Qué contención tiene eso para que la persona pueda permanecer en contacto con eso, ¿no? Y ahí creo que, por eso digo, si para mí como mamá fue lo mejor no sentir este miedo o este enojo y desconectarme, los niños van a ir ahí, a esa puertita, ¿no? A esa tocarla ahí. partita, sí. Y si yo puedo, es una invitación a entrar, y si puedo entrar, algo nuevo puede pasar y puedo acompañar. A mí siempre mi hija me trajo mucho, por ejemplo, la vergüenza. La vergüenza es algo para mí muy genuino, ¿no? De los niños, de muchos, no todos, pero hay algo de esto de cuando salgo al mundo, todo lo que implica este salir al mundo. Salir al mundo me refiero a ir a decirle a la nena que quiero jugar con ella en el arenero o aceptar una galletita que me da, como este empezar a irse de este espacio de esta relación Mm. primaria, ¿no? Y entonces ella me decía, es que tengo vergüenza, ¿no? Y si yo, o es que tengo miedo. Entonces, cuando yo le daba espacio a esto, cuando podía decirle sí y nombrarlo, Mm, y entonces, bueno, vamos a darle lugar, así con estas palabras sencillas, pero también poner en palabras lo que estaba pasando, pero también porque ella me estaba invitando también a sentir mi vergüenza. A mí me estaba dando la misma vergüenza que ella ir a hablar con la mamá de la criatura, decirle. Entonces, si yo, mientras lo iba haciendo conmigo, no podía acompañarla a ella, y, y entonces nos quedábamos un ratito y nos tomábamos un rato. Y después tal vez se animaba a dar unos pasos y nos quedábamos otro rato. Y después, entonces me decía, yo voy, pero acompáñame a decirle, ¿no? Entonces decile vos. Entonces yo le decía una parte y ella le decía otra. Digo, en el proceso que fuimos haciendo con la vergüenza, fue maravilloso porque sí, ella pudo como registrar que estaba bien tener vergüenza. Es más, como la vergüenza la cuida porque no conocemos a esta persona, y entonces tu vergüenza está permitiéndote de alguna manera estar a salvo, ¿no? Pero también exacto. la podemos trascender juntas, ¿no? También podemos, de la mano de la vergüenza, ir a pedirle esto a la nena, ¿no? Y fue como hacer un caminito, ¿no? Se hacía huella una vez, otra vez, hasta que ahora va sola, ¿no? Y no es que Sí. no tiene vergüenza, es porque Tiene es permiso de parte, tener ¿no? vergüenza, claro. Sabe Exacto. Y que digo, esto también está con el miedo, con el enojo, ¿no? Con situaciones que tal vez nos traigan otras cuestiones más profundas de la sí. historia, ¿no? ¿Cuánto permiso hubo para sentir eso que estábamos sintiendo? ¿Y cómo está guardado ahí? En algún lugar está guardado. Y es muy difícil hacer esto si no lo hago conmigo, si los adultos no lo hacen con ellos mismos. Sí, es como sentir esa habilitación y además dijiste algo muy interesante, las emociones también están para cuidarnos, sentir que esta emoción te puede cuidar, esta vergüenza te cuida, claro, esta persona no la conocías, pero esto que contaste que es como una gran receta, ¿no? A ver, mamá, ¿qué hacemos? Mostrar la propia vulnerabilidad no debilita al niño, todo lo contrario. Mostrar la propia vulnerabilidad es habilitar a que puedan sentir y que puedan ir viendo de qué se trata la vida. Salir al mundo invita a todas estas emociones, mientras nos quedamos ahí
en esta burbuja y nos quedamos ahí en casa o con mamá, Exacto, no encontramos mucho más y es el desafío de la vida, ¿no? Eh, con Bergelinger exacto. diríamos, bueno, de la mano del padre vamos al mundo, ¿no? Pero con quien nos toque ir al mundo, ¿no? Con esa energía Sí. también del padre de ir a relacionarnos con el afuera, de poder disfrutar de quienes somos, con, con todo lo que nos vamos encontrando en la vida. Eso es un regalo y si tenemos padres que nos habilitan y que se muestran vulnerables y que se muestran imperfectos, porque Mm, nunca vamos a dejar de serlos, por más que nos formemos, por más que trabajemos, la imperfección trae crecimiento, ¿no? Entonces mostrarle que sabemos de estas imperfecciones y que se puede, de mm, esa manera también hace que disminuya un poco la presión en ellos. También eso es uno de los sí. factores que hoy en día, y no sé cómo lo estás viendo vos, Mora, pero esta presión, ¿no? De que sienten los niños, las niñas, de alguna manera y cómo eso se expresa también en el colegio, en la casa o a través de algún síntoma. Sí, también porque creo que hay cada vez una escolarización más temprana por el sistema laboral, ¿no? Mm, Digo, esto que traía antes, al- a- cada vez, o sea, los niños a los 45 días están en guarderías, sí. ¿no? Porque no se puede elegir, hay momentos que no se puede elegir. Entonces, quienes podemos elegir, ¿no? Pero en realidad lo que se necesita es estar con papá y mamá, ¿no? Pero qué importante es crear espacios también de relación entre las familias y las instituciones, ¿no? Porque cómo la familia mira la institución en donde ese niño va, cómo la institución mira a esa familia, eso genera ¿no? como un lazo que fortalece a los niños. Porque si miro mal o si miro mal a otra familia, o sea, ¿cómo es la mirada entre todos estos grupos que se relacionan y que las infancias convocan de alguna manera, ¿no? Ya sea la escuela, ya sea el jardín, ya sea, y cómo, y cómo da o quita fuerza a ese crecimiento, el cómo miramos, ¿no? Y para mí esto de poder haber transitado en un espacio, por ejemplo, en donde tenía que ver con la educación libre, que es una línea de trabajo donde se propone justamente esto, ¿no? Hay un espacio preparado, pero no hay una consigna, no hay una tarea común a todos, sino que se entiende que la libertad, con límites muy bien establecidos, que tiene que ver con reglas, cuidados, espacios que se puede hacer algo, espacios que no, pero dentro de esos límites, la libertad de que cada niño haga lo que sienta y desee durante la mañana, ¿no? Y es tan bello ver cómo la confianza en que cada niño tiene la sabiduría que para ver y sentir cuál es su deseo y poder llevarlo a cabo. Y las acompañantes se llaman así, no son maestras porque no enseñan, sino que acompañan, están ahí, trabajan en su presencia para estar para lo que se precise. Y se trabaja dando recursos para que ellos puedan resolver los conflictos entre ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se trabaja para que puedan quedarse en el conflicto, mirarse, decir con palabras lo que necesitan. Entonces, se les da recursos, pero es impresionante cómo ellos resuelven y encuentran formas de relacionarse mucho más saludables y creativas de la que una como adulto hubiera Sí. creído que en ese momento se podía dar. Y eso tiene que ver simplemente con hacer un espacio para eso y con adultos que están ahí con esa intención, ¿no? Esa Pero el pureza. potencial, ¿no? El potencial que se despliega. Entonces ahí no hay presión porque no hay que digo, después podemos, estos proyectos están en todo el mundo, en otros lugares ya hay inclusive secundarios, depende de los contextos, hay un montón de líneas de trabajo, pero a mí me enriqueció mucho porque es como otra pata para mí muy complementario a lo sistémico, eh, ver cómo no hay nada que enseñar, Mm, porque si aprendemos a caminar, a hablar, con lo que es solos, porque mirando a papá y a mamá,
cómo la curiosidad está ahí siempre. Lo que suele hacer esto, ¿no? El enseñar, el decir, es como tapar esa curiosidad de alguna Claro, lo manera. que se A muy dirige, temprana edad, se exacto, dirige a tan temprana edad, cuando un niño ya coincido. se sabe, ¿no? En las neurociencias y en que cómo es el desarrollo del cerebro, para qué está preparado, para qué no, y no es orgánico y natural, no sé, que niños de 2 años todos quieran en la ronda cantar. Eso solo se puede hacer por una sobreadaptación, Tal cual. porque naturalmente no surge, pero cuando era muy lindo ver en ese espacio cómo un niño empezaba con algo y de lejos una niña lo veía y se acercaba a otro, y se formaba un grupo, se autorregulaban o se corregulaban, ¿no? En esa Sí, actividad por un momento y después sucedía, iban para otro lado y como que era como un movimiento muy natural, que eso se, ¿no? Por supuesto, con sus conflictos que son parte, con las frustraciones que eran parte, o sea, todo lo que es parte de eso, pero hay una capacidad realmente innata de poder hacer eso. Hay que confiar ahí, ¿no? Y crear espacios en donde eso pueda desplegarse. Y lo que yo veo es que ese tipo de niños después cuando van, porque ahí aparece mucho este miedo, ¿no? Bueno, pero después si van a una escuela común, ¿qué va a pasar? Porque están en una burbuja. Y yo veo que es todo lo contrario. claro, Como hubo mayor respeto, hay una capacidad de adaptación y de respeto hacia otros contextos desde ellos mucho mayor, porque eso lo tuvieron ellos. Fueron exacto. respetados, entonces pueden respetar, ¿no? Y las normas y reglas diferentes. Entonces, nada, se me pone la Interesante. piel de Vos gallina sabés porque que hay, estoy disfrutando un montón esto que contás porque que es lindo que alguien lo cuente así, casi en primera persona, ¿no? De cómo fue esta vivencia, de cómo lo fuiste observando. Y pensaba esto que vos comentás, y que muchos papás pueden decir, ¿y cómo va a ser después? ¿Cómo se van a adaptar? Es así, al tener esta libertad que también tiene que ver con la contención, no es hagan lo que quieran, es una libertad cuidada porque en definitiva es poder acompañar a la niñez en el deseo y acompañar incentivando lo que cada niño o cada niña trae como deseo, porque eso también es un trabajo, no se trata de estar sentado mirando, yo entiendo, comprendo lo que vos estás diciendo, y es un trabajo de un compromiso mayor, porque hace que vos no tengas una actividad planificada, es mucho más complejo, es como dejarte llevar como estamos acostumbrados los que trabajamos en constelaciones familiares, bueno, a ver, lo dejar por fenomenológico. lo fenomenológico, lo que ocurre, y bueno, ¿y qué hago con esto que ocurre? Bueno, busco, pregunto, trato de ver qué le pasa, y en el momento también me ayuda a mí, si estoy ahí como acompañante, de poder orientarme, de poder tener una capacidad exploratoria un poco más amplia, una mirada más amplia y también más amorosa, ¿no? De cada niño, de cada Sí. niña, que viene con un sistema familiar diferente y que va a aportar algo diferente y que en Y esa también, diversidad, ¿no? Se va a encontrar con algo sí, mejor. sí, y también cuando decías esto, perdón que te interrumpí, pero me vino No, así no, por el favor. recuerdo de en ese espacio particularmente se trabajaba, y se sigue trabajando, pero con la no exclusión. Mm, Eh, Hay algo que sucede en las instituciones con las infancias que sí. tiene que ver con nuestro mundo adulto, que es aquello que trae un conflicto, que trae un problema, se lo excluye, ¿no? El niño o la niña que trae algo que no es funcional, no a los niños, sino a los adultos que están ahí, se lo excluye, ¿no? ¿Y qué pasaba en las reuniones? Porque había reuniones de familia en donde este espacio se llama La Casita en Rosario, no está más, ahora se llama El Árbol, tiene otro Ajá. nombre, pero la directora de este espacio trajo desde Barcelona, ella venía, se llama María José Bayana, ella traía esto desde Europa, allá hace más años que está, lo trae a Rosario y fue uno de los espacios pioneros acá, ¿no? En traer esto y ella también venía de conocer las constelaciones y Mm. entonces creó ese espacio, ahora se llama El Árbol. Em, Son los acompañantes que estaban ahí, cambió un poco el equipo. Pero digo, este trabajo sobre el no excluir,
lo que trae, ya sea el niño que pega, ya sea, sino mostrar como esto es parte él está trayendo algo para todos, ¿no? Para las acompañantes, para los niños, para las otras familias, para los propios padres, y cómo trabajamos todos con esto. Mm. Y era muy interesante cómo ese niño, diferentes, ¿no? Pero el que traía, por ejemplo, la violencia, que está tan presente y tan excluida, Sí, claro. el que traía eso lo hacía solo con los niños que no le ponían el límite. Entonces no se trabajaba diciendo, no, está mal, no pegues, por supuesto, ¿no? Había un cuidado, un cuidado desde el cuerpo, acá no, porque se trabaja también el límite desde el cuerpo, no desde Exacto. gritar, ¿no? El límite desde la presencia. Y, y también se enseñaba que este niño se puede defender y puede decirle a yo, así no, no me gusta, Ujú. no te lo permito. Le enseñaban a decirle, no, no te lo Ahí. permito. Mm. Y recuerdo como mamá, ¿no? Estar en estas circunstancias en donde nuestra hija empezaba a decir, no, no, ¿no? Y empezaba a empoderarse también en ese así no. Y como esos niños que traían ese supuesto conflicto, estos niños que en otras instituciones en general son excluidos, al punto a veces de ser, o sea, echados, ¿no? De las Mm. instituciones, generalmente, primero cuando escuchaban este no, y era un no realmente lo podían escuchar, no, eso no ocurría más. A lo sumo iban con otro que todavía no le podía decir que no. Y después solía pasar que se hacían muy amigos. Yo he visto procesos de niños que traían esto todo el tiempo y de que parecían, ¿no? Rivales y terminaban siendo muy amigos. Interesante, Mora. Y pensaba en las consecuencias de estos traumas que tienen que ver con este trauma relacional tan temprano que sigue existiendo y que puede tener que ver con los padres, puede tener que ver con la propia historia, pero qué interesante cuando se le empieza a dar este lugar, se empieza a permitir que esto que trae, que es información, y vos lo dijiste bien, ¿no? Esto es algo que traen al grupo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Es como que se empieza a transformar en material de aprendizaje, no sé si lo estoy diciendo bien, material de aprendizaje, pero Sí, me parece sí, que se puede transformar en un recurso eh, creador para los chicos que están ahí, ¿no? De qué manera, porque no deja de ser algo que te puede pasar en la vida. Entonces, ¿de qué manera puedo mirar esto? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Y si eso no es educación, bueno, yo creo claro. que es esencial, ¿no? Poder Es mirar la educación esencial desde ahí. para que después también el racional pueda tener, porque esto que después llamamos aprendizaje, que está focalizado como de acá para arriba, como Sí. lo intelectual necesita este cuerpo y este mundo emocional abiertos para poder también recibir esa información, ¿no? Entonces, eso lo veo también, que eso se potencia también, porque bueno, hay una energía vital que está circulando y cómo estos no van yendo a otros espacios, ¿no? Sí. Y van pudiendo poner estos límites en otros contextos y hay un autocuidado ahí esencial, ¿no? Yo veo que hay niños y niñas que se saben cuidar porque fueron cuidados, ¿no? Desde este lugar. Y bueno, para mí es nada, multiplicar esa mirada y esos espacios y llevarla, porque esto puede ocurrir en cualquier tipo de institución. De hecho, sucede, venían Sí. acá, daban formaciones y venían maestras de otras escuelas tradicionales a tomar algo de esto para ver, bueno, cómo llevamos algo de esto al aula. Porque no se trata justamente ahora de excluir un sistema educativo y Exacto. bueno, ¿Cómo sino se de puede cómo integrar, ¿no? Un sistema educativo que es se, tan grande, ¿no? Y que viene desde hace tanto tiempo. Mm. eh, sí, y que tiene su origen también de alguna manera en la exclusión, ¿no? Porque cuando las escuelas llegan acá, llegan imponiendo algo y acá ya había una educación, estaban los pueblos originarios con su forma
de ver, de educarse y de relacionarse con el mundo, ¿no? esta Y herencia de llega nuestra exclusión. educación, claro, eso está en la escuela en su origen, ¿no? Entonces poder eh, de a poquito ir trabajando trae mucha fuerza. Sí, 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 mirar la historia trae fuerza, mirar la historia como fue trae fuerza, mirar las exclusiones también trae fuerza y poder también hacer transcurrir este desafío de mirar y de sentir la historia sin juicio, que tanto nos cuesta, pero y hoy más que nunca, que bueno, estamos atravesando por una situación en todos los ámbitos en el país bastante inestable, de desorientación, en muchos casos de angustia y desesperación, y cómo poder, ¿no? Eh, pendular hacia otro lugar, encontrar recursos que hagan que nuestro sistema nervioso no se desestabilice tanto, ¿no? Y podamos continuar con una mirada adulta, ¿no? Y hacer que estas infancias tengan posibilidades y Mm, se sientan habilitadas, ¿no? Y que esto está transcurriendo, que nada de esto se les puede negar y aún así poder acompañar, ¿no? En esto que va surgiendo día a día. Es el gran desafío, poder acompañar, acompañar sin juzgar y intentar hacer algo con esto que los niños traen y que no sea mm. excluir, Mora. Sí, sí, me encantó. Me imaginaba como este ejercicio chiquito, pero que a mí me gusta hacer de cuando miramos a algún niño o niña, ya sea los propios, los que están ahí en la plaza jugando con los propios, o si acompañamos, o si estamos a lugares, como mirar atrás de cada niño y niña a sus padres, Uf, de, sí, de incluir en nuestra mirada a ese papá y esa mamá, ¿no? Como diciéndole que sí, ¿no? Que de ahí viene. Eso es muy chiquito y es un ejercicio que se puede hacer diariamente y es enorme también. es enorme, es un acto de humildad y además yo creo que eso es la palabra respeto. Que yo pueda Mm, mirar a un niño o una niña con sus padres detrás y decirle que sí a esos padres tal como son, porque posibilitaron la existencia de este ser, y bueno, eso se llama respeto, y también nos baja la mm. intención de creer que podemos llegar a ser un poquito mejores. Exactamente, exactamente. Qué placer, Mora, charlar con vos. Bueno, Sí, es un placer como siempre para mí, porque no nos conocemos sí. desde esta entrevista nada más. Pero bueno, me gustaría que antes de terminar dejes el mensaje o la frase o algo que quieras, con lo que vos quieras terminar esta charla. Ah, siempre me cuesta encontrar ahí, ¿no? Una frase que pueda como resumir o de alguna manera, ¿no? Pero no sé, la que me surge así, como una frase que una se puede decir a sí misma, o uno se puede decir a sí misma como padre, como madre, es a veces puedo y a veces no puedo. Muy bien, me encantó. Eh, Esa, sobre todo ahí, ¿no? Es una frase que he traído mucho hacia mí y es una frase es una frase que aparece mucho en el acompañamiento, sobre todo a las mamás, de poder permitirse, ¿no? Decir a veces puedo y a veces no puedo. Qué Y, lindo. Y le agregaría, y las dos cosas están bien. y las dos cosas están bien. Sí. Mora, te agradezco muchísimo que seas parte de Solo se trata de sentir. Gracias por pasar por los estudios de Radio del Sur, por estar acá para toda esta audiencia. De verdad, un placer. Te deseo para vos lo mejor, que sigas construyendo, que sigas educando, que sigas formando. La verdad que es una hermosa labor la que tenés entre manos.
Gracias, Gise, y gracias a vos por el espacio y por esto, por habilitar tantos encuentros hermosos en tu programa. Así que lo Bueno, mejor. lo mejor para vos. Que estés muy Bueno, bien. vos Gracias. también, un abrazo grande.